Bienvenidos todos los que están conectados con este devocional. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la tercera llave para acceder al reino de Dios. Es a través del creer. El texto bíblico del día es Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que creer en el Evangelio del reino, las buenas nuevas del reino para entrar en él. Creer en el Evangelio del reino es el requisito indispensable que se debe usar como llaves para accesar a él. Lo que hace que algo no se haga realidad es el desconocimiento o la incredulidad a ello. Por ejemplo, si desconocemos o no creemos en el Espíritu Santo, nunca lo vamos a recibir. Así lo expresa Hechos 19:2. El apóstol Pablo les dijo a 12 discípulos de Juan que estaban en Éfeso: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo les recordó que Juan bautizaba en agua de arrepentimiento y les habló acerca del Espíritu Santo, y todos fueron llenos de él. En Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. De que para hablar en lenguas hay que tener llenura del Espíritu Santo. El hecho de que alguien no hable en lenguas, eso no quiere decir que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Hablamos en lenguas porque somos llenos del Espíritu Santo. Eso le ocurrió también a los apóstoles. Dice que ellos en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar ya no en lenguas angélicas, sino en lenguas humanas. Y todos los que estaban allí les entendían cómo hablaban en sus lenguas natales. Cuando creemos en el Evangelio del reino, este se encarna o se nos revela a nuestra vida. Oído. El creer produce naturaleza. Adán perdió la autoridad y el reino o gobierno de Dios por la incredulidad a la palabra de Dios que dijo: no coman porque moriréis. Ellos creyeron más a la palabra de Satanás que dijo: no moriréis. Y allí fue donde les entró una naturaleza caída, porque es que el creer produce naturaleza. Y por eso cuando creemos en el reino, este se revela en nuestra vida, quedamos engendrados del reino. Por esta razón le dice a Jesús en la tentación: yo te doy todos estos reinos, los reinos del mundo, si tú postrado me adorares. Y dice Satanás: porque a mí me fueron entregados. Ahora, ¿quién le entregó estos reinos del mundo a Satanás? Pues Adán, con su incredulidad a la palabra de Dios y con la fe en la palabra de Satanás. Mire que ahí entra una naturaleza caída que nos está afectando aún a todos nosotros y nos seguirá afectando hasta que Cristo venga y que estos cuerpos sean transformados en cuerpos glorificados. En Marcos 16:16 Jesús dice que cuando creemos somos bautizados en el Espíritu Santo y que recibiríamos algunas señales, y estas señales recibirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebiese cosa mortífera no les hará daño. Pero aquí Jesucristo se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, que hay personas, por allá hay grupos religiosos que confunden esto, porque dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y dicen que entonces que el bautismo en agua es para la salvación. Aquí el Señor se está refiriendo ¿a qué? Al bautismo del Espíritu Santo.
Ese sí es importante para la salvación. Es necesario que nosotros creamos para recibir al Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, hay unas manifestaciones y unas evidencias de que Él está en nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pero hay que creer. El que creyere y fuere bautizado por el Espíritu Santo será salvo. Es decir, hay que creer en el Espíritu. Para poderlo recibir hay que creer en Él. Hay que creer en el reino para poderlo recibir y para ser engendrados del reino. Cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos, adquirimos una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo. Y el que tenga el Espíritu Santo empieza a vivir en el reino de Dios. Esto lo dice el evangelista Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el 13, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino que somos engendrados por voluntad de Dios. Cuando nosotros creemos, somos engendrados, adquirimos una nueva naturaleza, quedamos en embarazo, embarazados. ¿Qué le pasó a María? María, cuando escuchó la voz del ángel Gabriel y creyó a esas palabras del ángel Gabriel, ella quedó embarazada de Jesucristo. Ella quedó engendrada por el Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo hubiera traído algún esperma o que hayan tenido alguna relación, no. El engendramiento fue por creer. Cuando creemos, quedamos embarazados. Cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos, somos engendrados por el Espíritu Santo. Así ocurre con el reino. Por eso Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el evangelio del reino. Esa es la tercera llave. Creer para quedar embarazados, para adquirir una naturaleza nueva, para que el reino de Dios se revele en nuestra vida. Dios quiera que el reino de Dios se revele en tu vida y que empieces a vivir el reino en tu vida. Es que eso tiene que ser revelado a nuestra vida para poderlo vivir. Es que hay personas que no tienen la visión porque no han sido engendrados por el reino. Así lo dice la palabra. Jesucristo dice, creed, arrepentidos y creed en el evangelio del reino. Creamos. ¿Cuál es el evangelio del reino para creer en él y para que llegue a mi vida? No es que haya otro evangelio, como dice el apóstol Pablo. En Gálatas 1, 6 al 9 dice, estoy asombrado, estoy maravillado, estoy anonadado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Jesucristo lo predicó y lo comisionó. Jesucristo lo predicó aquí en Lucas 4:43. Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesucristo fue enviado acá a la tierra para predicar el evangelio del reino. Para eso fue enviado. Ahora él comisionó. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, para resucitar muertos. Eso hace el que esté viviendo en el reino. Y los envió a predicar, mire, escuchen, los envió a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos. El evangelio del reino abarca todo el evangelio o doctrina de Cristo. Es que
todo el evangelio, toda la doctrina de Cristo está ahí dentro del evangelio del reino. Porque es que hay personas que dicen, pero ¿cómo así si nosotros escuchamos otro evangelio? Y ahora, ¿por qué están enfatizando tanto en el evangelio del reino? El evangelio del reino es la misma doctrina de Cristo. Son las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando uno habla del pecado, está hablando de un reino de tinieblas. Cuando uno habla de las obras de la carne, está hablando acerca del reino de las tinieblas. Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando uno habla cualquier tema, ahí está contenido el evangelio del reino de Dios. Ahí está contenido. El evangelio del reino es el evangelio de la gracia. El evangelio del reino abarca los principios del reino. El reino tiene una constitución. Eso está en Mateo capítulo 5 al 7. Es que como Mateo tenía un enfoque en el reino y en el rey, entonces Mateo, el evangelista Mateo, está haciendo un énfasis sobre el reino. Y por eso en el evangelio de Mateo es donde Jesucristo más predica y más enseña. Son los sermones más largos y son sermones que van direccionados al reino. Mateo capítulo 5 al 7 nos habla de los principios del reino. El mandamiento del reino es el amor. Así lo dice Santiago capítulo 2 versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, la ley del reino, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El amor es la ley del reino, porque toda la ley se resume en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. El evangelio del reino abarca las parábolas del reino. Mateo capítulo 13. Aunque en el capítulo 10 también hay otro sermón acerca del reino. Pero en el capítulo 13, allí están todas las parábolas del reino. Jesucristo enseñaba por parábolas. Y a través de esas parábolas es que nosotros entendemos el evangelio del reino. Jesucristo habla de el sembrador y la semilla. Y dice que el que entienda esa parábola está entendiendo todas las demás. Y él da explicación. Y no la da a nosotros. Algo bien especial. ¿Y por qué no la da a nosotros? Él dice, mire, el sembrador es el evangelista. La semilla es la palabra de Dios. La palabra, el evangelio del reino, la semilla. Hay que extender esa semilla, ese evangelio del reino, ese evangelio de las buenas nuevas. Y nosotros somos los sembradores para eso. Somos los que estamos regando la semilla. El que entienda esta parábola está entendiendo la parábola del mercader que encontró una perla y fue y vendió todas las demás para adquirir esa perla. Y esa perla es el reino de Dios. Nosotros debemos de ser buscadores del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo viene por añadidura. ¿Cuántos de ustedes son buscadores del reino? El evangelio del reino abarca la comunión del reino. Mateo capítulo 18. Siempre Mateo con esos grandes sermones de Jesucristo acerca del reino. El evangelio del reino abarca el evangelio profético del reino. Los eventos futuros, lo que ha de venir. Está en Mateo capítulo 24. Un sermón profético de Jesucristo acerca de el reino y de todo lo que va a venir, las señales y todo lo que va a acontecer. Pero en Mateo 24, el mismo capítulo, versículo 14 dice, y se predicará este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. En conclusión, el creer abre puertas. El creer es la llave que abre la puerta al reino de Dios. Así lo expresa Jesucristo y así es. Cuando creemos en el evangelio del reino, se hace vida en nosotros. Quedamos embarazados. Ese reino se nos revela a cada uno. Es importante creer y predicar las buenas nuevas del reino. A eso fuimos comisionados.
Así lo dice el evangelista Lucas 9, capítulo 9, versículo 2. Una pregunta para ti. ¿Quién necesita las llaves del creer para entrar en el reino? ¿Será que tú necesitas creer más en el evangelio del reino para poder entrar en él? Recuerde que si tú no crees, entonces el evangelio del reino no se te va a revelar en tu vida. No vas a ser engendrado por el reino. Pídele al Espíritu Santo que te abra las escrituras del reino. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor, por darnos y revelarnos el evangelio del reino. Gracias porque ese evangelio ha venido a mi vida. Ese evangelio, por el creer, es que nosotros lo hemos adquirido. Hace parte de nuestra vida. Se ha encarnado en nosotros el evangelio del reino. Señor, gracias por esas llaves. Padre, gracias, Señor, por todos los que están viendo este devocional. Que tú les bendigas, que tú les abras la mente, el corazón, que tú les abras las escrituras, Señor amado. Porque, Señor, tu palabra dice que nosotros debemos de tener una mentalidad como la tuya, una mente como la tuya, una mente de reino. Señor, que nuestra mente, Señor, se abra, que en nuestra mente esté el evangelio del reino, que contrarrestemos ese reino contrario, ese reino de oscuridad y de tiniebla, de desobediencia y de pecado. Padre, muchas gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, por hacernos miembros de ese reino, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde, Dios les proteja. Pídale al Señor para que no caigan en la tentación. Jesucristo nos lo enseñó. Guárdanos del mal. Dios les protege, los bendiga.